El último vuelo del ave real. Los 5 primeros segundos. Nunca olvidaré el día que vi morir al ave más hermosa del mundo, y lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. Era el verano de 1987 cuando llegué a las montañas de Guatemala como un joven biólogo lleno de ambiciones pero vacío de experiencia. Tenía 23 años y creía saberlo todo sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre mí mismo. ¡Qué equivocado estaba! Mi profesor, el Dr. Méndez, me había asignado una misión aparentemente simple: documentar la población de quetzales en la región de Alta Verapaz. El quetzal, esa ave sagrada de los mayas, con sus plumas verde esmeralda y su cola que parece arrastrarse desde el cielo mismo. Pero yo no buscaba solo documentar. Yo quería capturar uno, estudiarlo de cerca, hacer historia en el campo de la ornitología. Quería fama, reconocimiento, que mi nombre apareciera en las revistas científicas más importantes del mundo. El primer mes fue frustrante. Las nubes perpetuas del bosque nuboso me envolvían como un manto húmedo y frío. Cada mañana salía antes del amanecer con mi equipo, mis cámaras, mis redes. Y cada noche regresaba a mi pequeña cabaña con las manos vacías y el orgullo herido. Los lugareños del pueblo cercano, San Cristóbal Verapaz, me miraban con una mezcla de lástima y diversión. Un anciano llamado don Alfredo me dijo una tarde: el quetzal no se deja ver por quien lo busca con las manos, muchacho. Solo se revela a quien lo busca con el corazón. Yo, en mi arrogancia juvenil, descarté sus palabras como superstición campesina. Fue en la 6ª semana cuando finalmente lo vi. Estaba siguiendo el sonido de su canto, ese llamado melancólico que parece un lamento de flauta, cuando de pronto ahí estaba, posado en una rama de aguacatillo, majestuoso y real. Sus plumas brillaban incluso en la penumbra del bosque. Las coberteras supracaudales, esas plumas larguísimas que cuelgan como cintas de seda verde, se movían suavemente con la brisa. Era más hermoso de lo que cualquier fotografía pudiera capturar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el ave lo escucharía. Lentamente, muy lentamente, preparé mi red de captura. Había esperado tanto por este momento. Este sería el quetzal que me daría la gloria que tanto anhelaba. Pero justo cuando estaba a punto de lanzar la red, escuché una voz detrás de mí. «No lo hagas». Era una joven, tal vez de mi edad, con el cabello negro recogido en una trenza y ojos que parecían contener toda la sabiduría del bosque. Se llamaba Ischel, nombre maya que significa diosa de la luna. Era la nieta de don Alfredo y trabajaba como guía local y protectora del bosque. «¿Quién eres tú para decirme qué hacer?», le espeté, molesto por la interrupción. «Estoy haciendo investigación científica importante». «¿Importante para quién?», me respondió con calma. «Ese quetzal tiene pareja. Están anidando. Si lo capturas, abandonará a sus crías y morirán. Y él probablemente también morirá. Los quetzales no sobreviven en cautiverio. ¿Vale la pena tu investigación importante?». El ave, alertado por nuestras voces, alzó vuelo y desapareció entre el dosel del bosque. Sentí una rabia irracional hacia esta mujer que había arruinado mi oportunidad. Recogí mi equipo con movimientos bruscos y me alejé sin decir palabra. Durante los siguientes días, Ischel apareció varias veces en el bosque, siempre en el momento menos esperado. A veces simplemente me observaba desde la distancia. Otras veces me hablaba sobre el bosque, sobre las aves, sobre la conexión entre todas las cosas vivas. Yo fingía no escuchar, pero algo en sus palabras comenzaba a penetrar mi armadura de ambición. Una mañana me llevó a un lugar especial, una pequeña cascada escondida donde, según ella, los quetzales venían a beber al amanecer. «Si quieres ver al quetzal de verdad», me dijo, «tienes que dejar de perseguirlo como cazador y empezar a observarlo como invitado en su hogar». Nos sentamos en silencio sobre una roca cubierta de musgo. El sonido del agua era hipnótico. Pasó 1 hora, luego 2. Yo estaba impaciente, inquieto. Pero Ischel permanecía completamente inmóvil, como parte del paisaje. Y entonces llegaron. No 1, sino 3 quetzales. El macho con su pecho carmesí brillante, la hembra con colores más sutiles pero igualmente hermosa, y un juvenil que aún no había desarrollado su cola completa. Se posaron en las ramas cercanas a la cascada, bebieron,
Se bañaron en las gotas de rocío. Estuvieron ahí durante casi media hora, completamente ajenos a nuestra presencia. O quizás conscientes pero sin temor, porque no representábamos una amenaza. En ese momento algo cambió dentro de mí. Por primera vez no los veía como especímenes o como medios para mi gloria personal. Los veía como seres vivos, libres, perfectos en su existencia natural. Saqué mi cámara, sí, pero solo para documentar ese momento de gracia, no para demostrarle nada a nadie. Cuando los quetzales se fueron, Ischel me sonrió. No dijo "te lo dije", no me reprendió por mi comportamiento anterior. Simplemente me ofreció café de una termo y compartimos el silencio del bosque. Los días se convirtieron en semanas y mi relación con Ischel floreció como las orquídeas que colgaban de los árboles. Ella me enseñó a leer el bosque, a escuchar los mensajes ocultos en el canto de las aves, a caminar sin dejar huella. Yo le enseñé lo que sabía de taxonomía, de patrones migratorios, de conservación científica. Nos convertimos en estudiantes mutuos. Pero la felicidad nunca es permanente, y el bosque guarda tanto luz como sombra. Una tarde regresamos al pueblo y encontramos a don Alfredo reunido con otros ancianos, todos con expresiones graves. Habían llegado noticias de que una compañía maderera había obtenido permisos para talar una sección grande del bosque nuboso. La misma área donde anidaban los quetzales. Es el fin, dijo don Alfredo con voz quebrada. Sin el bosque, el quetzal desaparecerá. Y con él, una parte de nuestra alma. Ischel estaba devastada. Esa noche la encontré sentada junto al río que corría cerca de mi cabaña, llorando silenciosamente. Me senté a su lado y por primera vez la vi vulnerable, rota. Toda mi vida he protegido este bosque, me dijo. Mi abuelo me enseñó que somos guardianes, no dueños. ¿Pero de qué sirve ser guardián cuando llegan hombres con papeles legales y motosierras? ¿Cómo puedo luchar contra eso? No tenía respuesta. Yo, que había llegado a estas montañas pensando que la ciencia tenía todas las soluciones, me sentía impotente frente a la codicia y la burocracia. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en mi cama recordando al macho quetzal que había visto aquel primer día, a su familia, al bosque que se había convertido en mi segundo hogar, a Ischel y su pasión por proteger todo esto. Recordé las palabras de mi profesor: la ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma. Al amanecer tomé una decisión. Usaría todo mi entrenamiento, todos mis contactos, toda mi voz para luchar por este bosque. Los siguientes 2 meses fueron una batalla campal. Contacté a organizaciones internacionales de conservación. Escribí artículos para periódicos y revistas. Documenté meticulosamente la biodiversidad única de la zona. Ischel organizó a la comunidad local. Hicieron marchas pacíficas, recolectaron firmas, hablaron con políticos locales. La compañía maderera contraatacó con sus propios expertos que afirmaban que la tala sería sostenible y beneficiosa para la economía local. Presentaron estudios de impacto ambiental que eran claramente fabricados. Sobornaron a funcionarios. Nos amenazaron sutilmente. Hubo momentos de desesperación absoluta. Una noche, después de que un juez rechazara nuestra apelación legal, me senté en mi cabaña sintiendo que todo había sido en vano. Había sacrificado mi carrera académica por esta causa, había pospuesto mi regreso a la universidad, había gastado todos mis ahorros. ¿Y para qué? Ischel llegó esa noche con una propuesta radical. Tenemos que mostrarle al mundo lo que está en juego, me dijo. No solo hablar de ello, mostrarlo. Su plan era arriesgado, posiblemente ilegal, pero brillante. Organizaríamos una expedición con periodistas internacionales al corazón del bosque, directamente al nido del quetzal que habíamos estado observando. Les mostraríamos en vivo lo que se perdería. Contactamos a un periodista de National Geographic que había mostrado interés en la historia. Vino con un fotógrafo y un camarógrafo. Pasamos 3 días en el bosque, documentando cada aspecto de este ecosistema único. El 4.º día los llevamos al nido. Era temprano en la mañana, la niebla aún envolvía los árboles como un abrazo etéreo. Nos acercamos en silencio absoluto. El nido estaba en un árbol muerto, en un hueco a unos 15 metros de altura. El macho estaba en turno de incubación,
su cola larga colgando fuera del agujero como una bandera verde. Los periodistas quedaron embelesados. El fotógrafo tomó cientos de imágenes. El camarógrafo capturó el momento cuando la hembra llegó para relevar al macho, el delicado intercambio en la entrada del nido, la forma en que el macho salió y se sacudió las plumas antes de volar a buscar alimento. Pero entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Escuchamos el sonido inconfundible de motosierras en la distancia. La compañía maderera había decidido empezar las operaciones antes de tiempo, tal vez presionados por toda la atención mediática, queriendo establecer hechos consumados. El sonido se acercaba. Los quetzales en el nido se agitaron, claramente estresados. Ischel me miró con pánico en los ojos. Teníamos que hacer algo. Quédense aquí y documenten todo, le dije al equipo de National Geographic. Ischel y yo vamos a intentar detenerlos. Corrimos a través del bosque, saltando sobre raíces y ramas caídas, siguiendo el sonido ensordecedor de las motosierras. Cuando llegamos al claro, encontramos una escena de destrucción. 3 árboles ya habían caído, sus troncos masivos yacían como gigantes caídos. Un cuarto estaba siendo atacado en ese momento. Los trabajadores se sorprendieron al vernos. El capataz, un hombre fornido con casco amarillo, se nos acercó. «Ustedes no tienen derecho a estar aquí», nos gritó. «Tenemos todos los permisos necesarios. Si no se van, llamaré a la policía». «Ustedes no tienen derecho a destruir este bosque», respondió Ischel con voz temblorosa pero firme. «Este no es solo madera. Es un ecosistema completo. Hay aves anidando aquí mismo, a pocos metros de donde están talando». El capataz se rió. «¿Aves? Señorita, hay aves en todo el país. Estas son solo algunos árboles. El progreso tiene un precio». Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre. El grito agudo de un quetzal en angustia. Corrí hacia el sonido y encontré algo que me rompió el corazón. Un árbol joven de aguacatillo, uno de los favoritos de los quetzales para alimentarse, había sido golpeado por uno de los árboles grandes al caer. En sus ramas retorcidas estaba atrapado un quetzal macho. No era el que habíamos estado observando, pero era igualmente hermoso, igualmente vital. El ave estaba viva pero claramente herida. Una de sus alas estaba doblada en un ángulo antinatural. Sus ojos me miraban con una mezcla de dolor y miedo. Me acerqué lentamente, hablándole en voz baja, tratando de calmarlo. Los trabajadores se habían detenido, observando. El capataz se acercó. Por un momento vi algo en sus ojos, quizás un destello de humanidad, de reconocimiento de lo que estaban haciendo. Con cuidado infinito, desenredé al quetzal de las ramas. Sentí su corazón latiendo rápidamente contra mis manos. Ischel se acercó con una camisa que convirtió rápidamente en una envoltura improvisada. El capataz se quitó el casco. «Es el ave nacional», dijo en voz baja. «Mi abuela solía contarme historias sobre el quetzal». «Entonces usted sabe que los mayas creían que el quetzal prefiere morir antes que vivir en cautiverio», le dijo Ischel. «¿Qué es símbolo de libertad? ¿Es esto libertad? ¿Es esto progreso?» El hombre no respondió, pero hizo una señal a sus trabajadores. «Paren las máquinas. Tomen un descanso». Los periodistas de National Geographic habían seguido el sonido y estaban documentando todo. El fotógrafo captó el momento exacto en que sostuve al quetzal herido, sus plumas verdes contrastando con mis manos llenas de tierra. Llevamos al ave de vuelta con nosotros. Don Alfredo conocía remedios tradicionales y trabajamos juntos para entablillar el ala. Era una fractura limpia, había esperanza de que sanara. Pero el quetzal se negaba a comer. Día tras día, intentábamos ofrecerle frutas, insectos, todo lo que sabíamos que comían en estado salvaje. Rechazaba todo. «Se está dejando morir», dijo don Alfredo en el 4.º día. Como dije, el quetzal no puede vivir en cautiverio. No importa cuán doradas sean las jaulas o cuán buenas las intenciones. Ischel pasaba horas sentada junto al ave, hablándole en maya caiche, la lengua de sus ancestros. Le contaba historias del bosque, le prometía que volvería a volar. Yo me sumergí en la desesperación. Sentía que todo lo que tocaba moría o se destruía. El bosque estaba siendo talado.
El Quetzal se estaba muriendo. Mis sueños de ser un gran científico parecían ahora tan vacíos y egoístas. Fue Ixchel quien me sacó de ese pozo oscuro. Una noche me encontró sentado afuera de la cabaña, mirando las estrellas que apenas se veían entre las nubes. ¿Sabes por qué el Quetzal no puede vivir en cautiverio?, me preguntó, sentándose a mi lado. No es porque sea físicamente imposible mantenerlo vivo. Es porque el Quetzal entiende algo que nosotros los humanos a menudo olvidamos, que algunos valores son más importantes que la supervivencia misma. La libertad, la dignidad, el derecho a vivir según tu naturaleza. El Quetzal prefiere una vida corta y libre que una vida larga en jaula. ¿Y qué hacemos entonces?, le pregunté. ¿Dejamos que muera? ¿Nos rendimos con el bosque también? No, respondió con una determinación que no había escuchado antes en su voz. Luchamos. Pero luchamos de la manera correcta. No tratando de controlar o capturar, sino protegiendo la libertad misma. A la mañana siguiente, el artículo de National Geographic se publicó en línea. Las fotos eran impactantes. El video del Quetzal herido se volvió viral. De repente, el mundo entero estaba observando lo que sucedía en este pequeño rincón de Guatemala. La presión internacional fue inmediata y masiva. Organizaciones ambientales de todo el mundo se pronunciaron. Celebridades compartieron las imágenes. El gobierno guatemalteco se vio forzado a actuar. En cuestión de días, los permisos de tala fueron suspendidos pendiente de una revisión ambiental más exhaustiva. Habíamos ganado una batalla. Pero el Quetzal herido seguía rehusándose a comer. En el 10º día de su cautiverio, su ala había sanado lo suficiente. Don Alfredo y yo decidimos que era momento de liberarlo, aun cuando no sabíamos si sobreviviría en estado salvaje con su ala aún débil. Llevamos al Quetzal de vuelta al bosque, al mismo lugar donde lo habíamos encontrado. Era un amanecer de esos que solo existen en los bosques nubosos de Guatemala, con la niebla dorada filtrándose entre los árboles como dedos de luz. Abrí la caja que lo contenía. El Quetzal permaneció inmóvil por un momento, como si no pudiera creer que era real. Luego, lentamente, salió. Se posó en el borde de la caja y miró alrededor. Extendió sus alas, probándolas. La que había estado rota no se extendía completamente, pero funcionaba. Y entonces, con un impulso súbito, saltó y voló. No fue un vuelo perfecto, era claramente inestable, pero volaba. Se posó en una rama cercana y por primera vez en 10 días, emitió su llamado. Ese sonido melancólico de flauta que resonó por todo el bosque. Desde la distancia, otro Quetzal respondió. Y luego otro. Era como si todo el bosque lo estuviera recibiendo de vuelta. Ixchel estaba llorando, pero eran lágrimas de alegría. Yo también sentía las lágrimas corriendo por mis mejillas. Don Alfredo murmuraba oraciones en caiche, bendiciendo al ave y al bosque. Guardé esa carta como mi posesión más preciada. Y cada año, durante la temporada de anidación, regreso al bosque. Ixchel y yo caminamos hasta la cascada. A veces vemos quetzales, a veces no. Ya no importa. Lo importante es estar ahí, ser parte de ese ecosistema, ese ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. La historia del Quetzal que rescatamos se convirtió en leyenda local. Los niños del pueblo la cuentan a sus propios hijos. Pero yo sé que la verdadera historia no es sobre una ave herida que volvió a volar. Es sobre cómo todos nosotros, en algún momento, estamos atrapados en las ramas de nuestras propias ambiciones, miedos o desesperanza. Y como a veces, si tenemos suerte, si estamos dispuestos a escuchar, la naturaleza nos enseña a volar de nuevo. Ahora, cuando mis estudiantes en la universidad me preguntan por qué elegí dedicar mi vida a la conservación, les cuento esta historia. Les hablo del joven arrogante que fui, del bosque que me humilló, de la mujer que me enseñó a ver con el corazón, del Quetzal que prefirió morir libre que vivir en cautiverio. Y les digo esto, en un mundo que constantemente nos dice que capturemos, poseamos, controlemos y conquistemos, el Quetzal nos recuerda que hay otro camino. Un camino de respeto, de observación, de protección. Un camino donde medimos nuestro éxito no por lo que tomamos, sino por lo que preservamos. No por lo que capturamos, sino por lo que liberamos.
Ischel y yo nos casamos 2 años después de aquella primera liberación, en una ceremonia pequeña en el bosque, por supuesto. Don Alfredo nos dio su bendición en caiche y en español. Y mientras pronunciábamos nuestros votos, un quetzal cantó desde algún lugar entre el follaje. No podíamos verlo, pero sabíamos que estaba ahí, testigo silencioso de nuestro compromiso no solo el uno con el otro, sino con el bosque que nos había unido. Tuvimos una hija a quien llamamos Ismucané, otro nombre maya, que significa abuela maíz, símbolo de vida y sustento. Desde que pudo caminar, la llevamos al bosque. Le enseñamos a moverse en silencio, a observar sin perturbar, a amar sin poseer. Cuando tenía 5 años, vio su primer quetzal. Quedó absolutamente inmóvil, los ojos muy abiertos de asombro. Después, cuando el ave se había ido, me miró y dijo: «Papi, era tan bonito, ¿podemos llevarlo a casa?» Ischel y yo intercambiamos una mirada y sonreímos. Era momento de pasarle a ella la lección que el bosque me había enseñado. «Mi amor», le dije, arrodillándome para estar a su altura, «el quetzal es más bonito precisamente porque es libre. Si lo lleváramos a casa, perdería eso que lo hace especial. Nuestro trabajo no es llevar el bosque a casa, sino proteger el hogar del bosque». Ella pensó en esto por un momento, su carita seria en concentración. Luego asintió con esa sabiduría innata que tienen los niños. «Entonces vendremos a visitarlo aquí», decidió. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Cada mes, sin falta, regresamos al bosque. A veces vemos quetzales, a veces otros animales, a veces solo vemos niebla y árboles. Pero siempre, siempre, regresamos tocados por algo más grande que nosotros mismos. Don Alfredo falleció a los 92 años, rodeado de su familia, en paz con el mundo. Sus últimas palabras fueron sobre el bosque, sobre los quetzales, sobre la importancia de mantener viva la antigua sabiduría. Pero no estaba triste. «He vivido lo suficiente para ver que la tierra sobrevive a todos nosotros», dijo. «Lo importante es dejarla mejor de como la encontramos». En su funeral, mientras llevábamos su cuerpo al cementerio del pueblo, un quetzal apareció y voló sobre nosotros, su cola larga ondulando como una bandera verde en el cielo azul. Los ancianos del pueblo murmuraron que era una buena señal, que don Alfredo había sido aceptado por los espíritus del bosque. Yo no sé si creo en esas cosas, pero sé que el momento me llenó de una paz profunda, una sensación de que todo estaba conectado, de que la muerte no es el final sino simplemente otra fase en el ciclo eterno. Años después, cuando me diagnosticaron una enfermedad terminal, no sentí el pánico que esperaba sentir. En cambio, sentí gratitud. Gratitud por haber tenido la oportunidad de ver lo que vi, de aprender lo que aprendí, de amar como amé. Le pedí a Ischel que cuando llegara mi momento, esparciera mis cenizas en el bosque, cerca de la cascada donde todo cambió. Ella lloró pero asintió. «Y cuando sea mi turno», dijo, «quiero que Ismucané haga lo mismo por mí». Así el ciclo continuará. Polvo al polvo, pero un polvo que alimentará los árboles que sostienen los nidos donde los quetzales criarán a sus polluelos, generación tras generación. Ahora, en lo que probablemente sean mis últimos meses, paso la mayor parte del tiempo en una silla junto a la ventana de nuestra casa en San Cristóbal Verapaz, mirando hacia las montañas envueltas en nubes. A veces vienen estudiantes a visitarme, a hacer preguntas de último minuto para sus tesis. A veces vienen periodistas, queriendo hablar sobre aquella famosa campaña de conservación de hace tantos años. Pero principalmente vienen los niños del pueblo. Se sientan a mis pies y me piden que les cuente la historia del quetzal. Y yo se las cuento, una y otra vez, porque entienden algo que muchos adultos olvidan, que las mejores historias no son sobre victoria o derrota, sobre ganadores o perdedores. Son sobre transformación. Sobre cómo un encuentro con algo más grande que nosotros mismos puede cambiarnos para siempre. ¿Y el quetzal que rescataron sigue vivo?, me preguntó un niño la semana pasada. No lo sé, le respondí honestamente. Los quetzales en estado salvaje viven entre 3 y 10 años. Han pasado más de 30 desde que lo liberamos. Pero sus descendientes sí siguen ahí. He visto quetzales con ese mismo ligero desbalance en las alas. La vida que salvamos se multiplicó en muchas otras vidas. El niño pareció satisfecho con esa respuesta. Cuando sea grande, declaró,
Quiero ser guardabosques como doña Ischel. Ischel, que estaba sentada cerca tejiendo, sonrió. Entonces tendrás que aprender a escuchar al bosque, le dijo. No solo con tus oídos, sino con tu corazón. Y ahí está. Esa es la lección que el Quetzal me enseñó hace tantos años. Que la verdadera comprensión no viene del análisis frío y distante, sino de la conexión íntima. Que no se puede conocer verdaderamente algo a menos que estés dispuesto a ser cambiado por él. Que la ciencia sin amor es estéril, pero el amor informado por la ciencia es poderoso más allá de toda medida. Esta mañana, Ischel me ayudó a caminar hasta el jardín. Hemos plantado aguacatillos nativos, los mismos árboles que los quetzales aman. Son jóvenes todavía, pero algún día, cuando yo ya no esté, crecerán altos y fuertes. Y tal vez, solo tal vez, un quetzal vendrá a visitarlos. Mientras estaba ahí, apoyado en mi bastón, mirando esos árboles jóvenes, escuché un sonido familiar. Ese llamado melancólico de flauta que he amado durante más de 3 décadas. Miré hacia arriba y ahí, posado en el árbol de mango de nuestro vecino, estaba un quetzal macho en todo su esplendor. Nos miramos, el ave y yo. Por un momento, en mi mente cansada y enferma, me pareció que era el mismo quetzal que había rescatado tantos años atrás. Por supuesto que no podía serlo. Pero tal vez era su bisnieto o su tataranieto. Tal vez llevaba mi genética en sus genes, el resultado de aquella elección de liberarlo en lugar de mantenerlo cautivo. El quetzal inclinó su cabeza, como examinándome. Luego, con una gracia que me quitó el aliento incluso después de verlo tantas veces, extendió sus alas y voló. Lo vi elevarse sobre las casas, sobre los árboles, hacia las montañas cubiertas de nubes donde pertenecía. ¿Lo viste?, le pregunté a Ischel, aunque sabía que sí. Lo vi, respondió, apretando mi mano. Era hermoso. Todos lo son, dije. Una vez que aprendes a verlos realmente. Y esa, creo, es la última lección. Que la belleza está en todas partes, esperando ser reconocida. Que cada criatura viviente tiene su propia dignidad y valor. Que nuestro trabajo como humanos no es dominar o controlar, sino proteger y preservar. Que podemos medir nuestras vidas no por lo que acumulamos, sino por lo que dejamos libre. El quetzal me enseñó a volar, no con alas de plumas, sino con un corazón sin cadenas. Me enseñó que la verdadera libertad viene no de tomar lo que queremos, sino de dejar ir lo que no nos pertenece. Me enseñó que a veces, el acto más valiente no es capturar, sino liberar. Y ahora, mientras me acerco al final de mi propio vuelo, llevo esas lecciones conmigo como el quetzal lleva sus plumas. Viví. Amé. Aprendí. Dejé el bosque un poco mejor de como lo encontré. ¿Qué más puede pedir un hombre? Desde la distancia, desde las montañas que he amado toda mi vida adulta, escucho nuevamente el canto del quetzal. Y sonrío, porque sé que cuando ya no esté, ese canto continuará. El bosque continuará. La vida continuará. Y eso, más que cualquier fama o reconocimiento que alguna vez busqué, es inmortalidad suficiente para mí. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.